Congreso Visible hizo un balance de la actividad legislativa de los 13 congresistas que representaron a Santander en la Cámara de Representantes y el Senado de la República en el período 2014 a 2018. Según el reporte, los congresistas santandereanos presentaron 255 proyectos, la gran mayoría de ellos con autoría compartida con otros legisladores. De las 255 iniciativas, tan solo 24 fueron sancionadas o aprobadas en conciliación. Las demás, o aún hacen trámite en el Congreso, o fueron archivadas. Lea además, Duque nombra a 3 nuevos miembros para su gabinete. Asimismo, el reporte de Congreso Visible reveló que el único tema que unió a la bancada santandereana en el Congreso fue la celebración de los 70 años de la UIS. Temas como el páramo de Santurbán o refinería de Barrancabermeja estuvieron fuera de la agenda de la bancada. Mauricio Aguilar, Opción Ciudadana, 2 periodos en el Senado de la República, 2010 a 2014, 2014 a 2018. Renunció a su curul el pasado mes de junio. En su último periodo legislativo, Aguilar Hurtado, hijo del exgobernador Hugo Aguilar, condenado por parapolítica, presentó 35 proyectos de ley. Sin embargo, tan solo uno es autoría única de su propiedad: emitir la estampilla del fomento turístico de Boyacá, el cual fue archivado. Del resto, solo 4 iniciativas fueron sancionadas por el presidente de la República o aprobadas en conciliación del Congreso: la ley que regula la incorporación de jóvenes colombianos mayores de 18 años a las filas de las fuerzas militares y de policía, a la reglamentación de fotomultas, renovación estampilla pro Universidad Industrial de Santander, y ley de conmemoración de los 70 años de la UIS. En temas de control político, Mauricio Aguilar presentó 37 citaciones, 33 debates de control político, 2 invitaciones públicas, y 2 audiencias públicas, todos de alcance nacional. Doris Vega, Opción Ciudadana, 2 periodos en el Senado de la República, 2012 a 2014, 2014 a 2018. Se quemó en las pasadas elecciones legislativas y no repetirá como congresista. En su último periodo legislativo, la esposa del exsenador Luis Alberto Gil, condenado por parapolítica, presentó 30 iniciativas legislativas, tan solo 2 son autoría única de su propiedad: preservar el bienestar de los reservistas de las fuerzas militares, y la regulación de la educación formal y no formal, modalidad abierta y a distancia. Ambos proyectos se hundieron. De las 30 iniciativas presentadas por Vega Quiroz, solo una fue aprobada y sancionada por Presidencia de la República: homenaje a Carlos Gaviria Díaz. Este proyecto lo presentó en coautoría con 11 congresistas más. Vea además, renunció el director seccional de Fiscalías en temas relacionados con el control político. La senadora de Opción Ciudadana presentó 7 proposiciones, 6 debates de control político, ninguno se llevó a cabo. Y una audiencia pública, la cual trató la reforma a procedimientos electorales. Horacio Serpa Uribe, liberal, senador de la República para el periodo 2014 a 2018. No aspiró en las pasadas elecciones legislativas del mes de marzo. En su paso por el Congreso, el exgobernador de Santander presentó 20 iniciativas legislativas. Sin embargo, solo 2 son de su autoría única: la conmemoración de 30 años de Unipaz en Barrancabermeja, y la continuidad de la vigencia Plan Nacional de Desarrollo. Ambos proyectos aún hacen su trámite en el Congreso. De todas sus iniciativas, solo una fue aprobada y sancionada: la celebración de los 70 años de la Universidad Industrial de Santander.
En torno al control político, Serpa Uribe radicó 17 proposiciones, 16 debates de control político y una audiencia pública. 12 de las iniciativas fueron llevadas a cabo en el Congreso, entre ellos la discusión de las circunstancias en que se presentó el derrame petrolero en el Pozo 158 del Campo La Lizama en Barrancabermeja, y los efectos de la venta de Isagen. Jaime Durán Barrera, liberal congresista de la República desde 2002, y fue reelecto en el Senado el pasado 11 de marzo, es decir, el próximo viernes. Durán Barrera llega a su sexto periodo en el Congreso. En el último cuatrienio, el político sanguileño radicó 12 iniciativas legislativas, tan solo 2 de autoría única. Ninguno de los proyectos fue aprobado pues fueron archivados o aún hacen trámite legislativo. En materia de control político, solo encabezó 5 proposiciones, 3 debates de control político y una audiencia pública. Tan solo 2 debates fueron viabilizados, uno para discutir los alcances de los acuerdos de paz, y el otro para debatir la regulación del sector de la vigilancia privada en el país. Bernabé Celis, Cambio Radical. Después de estar 20 años en el Congreso, Bernabé Celis fue derrotado en las urnas en las pasadas elecciones legislativas, por lo que este 20 de julio no reanudará su credencial como congresista. En su último periodo en el Legislativo, Celis Carrillo tan solo presentó 4 proyectos de su autoría, todas las iniciativas fueron de coautoría con otros congresistas, ganándose así el deshonroso puesto como el congresista santandereano con la más baja actividad legislativa en este cuatrienio que termina el próximo viernes. En su actividad de control político, el senador de Cambio Radical radicó 6, acompañó 8 debates de control, y una invitación pública. 5 de esas iniciativas fueron llevadas a cabo, sin embargo, ninguna de ellas tenía alcance regional o local. Ciro Fernández Cambio Radical. El próximo viernes, Ciro Fernández renueva su credencial como congresista luego de su primer cuatrienio como representante a la Cámara por Santander. En su primer periodo como congresista, el político barranqueño radicó 12 proyectos de acuerdo, sin embargo, todas las iniciativas fueron de autoría compartida. De los 12 proyectos tan solo uno siguió todos sus trámites en el Congreso, la Ley de Conservación de Ecosistemas de Páramos. Por otro lado, su actividad de control político fue más activa. El congresista de Cambio Radical presentó de manera conjunta con otros congresistas del país 15 proposiciones de debates de control político, de los cuales se realizaron 10. 3 de estos debates discutieron la implementación del fracking en Colombia. Edgar Gómez, liberal, 4 periodos como congresista de la República, 3 en la Cámara de Representantes y 1 en el Senado. El próximo 20 de julio Edgar Gómez renueva su credencial por 5ª ocasión, esta vez en la Cámara. En el último cuatrienio, Gómez Román radicó 8 iniciativas legislativas, todas de autoría compartida. Ninguno de los proyectos presentados por el político santandereano logró ser aprobada en el Congreso en la legislatura que culmina. En temas de control político, Edgar Gómez tan solo radicó 3 proposiciones de debate de control. El único que se llevó a cabo fue la discusión sobre los efectos secundarios en las menores de edad de la vacuna contra el papiloma humano. Miguel Ángel Pinto, liberal, tras 2 periodos en la Cámara de Representantes 2010 a 2014, 2014 a 2018, Miguel Ángel Pinto renueva a este viernes, 20 de julio, su credencial como congresista, esta vez como senador de la República.
En su último periodo como representante, Pinto Hernández radicó 23 iniciativas legislativas, sin embargo, tan solo 2 fueron de autoría propia. De los 23 proyectos, 2 fueron aprobados en el Congreso de la República: la ley que crea la Notaría Cero, y la celebración de los 70 años de la UIS. Con respecto al control político, el expresidente de la Cámara radicó 10 proposiciones de debate de control y 3 de audiencia pública. 4 de las proposiciones fueron llevadas a cabo, entre ellas las que discutían la creación del distrito especial denominado Bucaramanga, la posible despenalización del aborto dentro de las primeras 24 semanas de gestación, la realidad de los vendedores informales en el país y la intervención a IPS y EPS del país. Freddy Anaya, Opción Ciudadana. En su primer y único periodo como congresista, Freddy Anaya, el controvertido contratista, quien reemplazó en el 2015 a Ricardo Flórez en la Cámara de Representantes, radicó 17 iniciativas legislativas, 6 de ellas de su propia autoría. De todos los proyectos presentados, Anaya solo pudo llevar a buen puerto la ley de celebración de los 70 años de la UIS, iniciativa que tenía 10 coautores. Igualmente, en lo que corresponde al debate de control, el representante de Opción Ciudadana radicó 16 proposiciones, 13 debates de control político, 2 invitaciones públicas y una audiencia pública. 12 de las 16 iniciativas fueron debatidas, una de ellas, sobre las concesiones viales en Santander y en especial lo concerniente a la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja y la concesión ZMB. María Triana, Opción Ciudadana. En su primer y único periodo como congresista, María Eugenia Triana radicó 27 proyectos de ley, tan solo 2 fueron de su propia autoría. De todas las iniciativas radicadas por Triana, 5 fueron aprobadas por el Legislativo: honores a Enrique Santos Castillo, reglamentación del servicio de reclutamiento, control de reservas y la movilización, el código de ética y disciplinario del congresista, renovación estampilla Pro UIS, y celebración de los 235 años de fundación del municipio de Pinchote. Sobre su actividad de control político, Triana Vargas acompañó 24 proposiciones de citación a debates de control, 12 de ellas fueron llevadas a cabo, sin embargo, ninguna con incidencia directa en la región o municipio santandereano. Marcos Díaz, Centro Democrático. Tras reemplazar a Johanna Chávez en la Cámara de Representantes por Santander, el político uribista Marcos Díaz presentó en su primer y único periodo como congresista 26 iniciativas legislativas, 25 de coautoría compartida con otros congresistas. De dichos proyectos solo uno, celebración de los 70 años de la UIS, fue aprobado en el Congreso de la República. En tema de control político, Marcos Díaz únicamente radicó 4 proposiciones de debate de control político. Tan solo uno de ellos se debatió en el Congreso al discutir la problemática del alcantarillado de Santa Marta. Lina Barrera, conservador. Tras 2 periodos en la Cámara de Representantes, 2010 a 2014, 2014 a 2018, Lina Barrera, esposa de Iván Díaz, ex senador condenado por la yidis política, se despide de su credencial como congresista luego de que declinara sus intenciones de aspirar en las pasadas elecciones legislativas de marzo. En su último periodo, Barrera Rueda radicó 29 proyectos de ley, sin embargo 26 fueron de autoría compartida con otros congresistas del país.
De sus iniciativas radicadas, 7 fueron aprobadas por el Legislativo: acabar el saldo mínimo en las cuentas de ahorro, fomentar inversión para San Andrés Islas, 0% en los intereses de los créditos estudiantiles otorgados por el Fondo Nacional del Ahorro, homenaje a Enrique Santos, emisión estampilla pro WIS, celebración 70 años de la WIS, y declarar como patrimonio genético nacional la raza autóctona del caballo de paso fino colombiano. En temas de control político, la saliente representante radicó 9 proposiciones de debate de control, 4 de ellas fueron llevadas a cabo. Ninguna discusión tenía injerencia directa sobre temas de Santander.